Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra, un podcast que intenta hablar sobre todo de las noticias de la Sierra de Guadarrama y a veces tocamos alguna cosa nacional o internacional. Hoy va a ser el caso. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Pues aquí soportando el calor como se puede Ola de calor y ya, ola de calor. hora de calor en lo climatológico y en lo político. Hoy creo que tenemos un programa bastante importante y especial, ¿no? ¿Quién tenemos? Sí, Cuéntanos. pues la verdad que una de las noticias más importantes en las últimas semanas es el conflicto, bueno, el recrudecer, ¿no? El conflicto que está habiendo entre el gobierno sionista de Israel y Irán, con Estados Unidos también metidos en el ajo. Y pues hemos querido pues, ver un poquito lo que está pasando en Irán, en qué consiste también el gobierno iraní. Hay que reconocer que nosotros tenemos muy poca idea, bueno, como también pasa en las tertulias de radio. Seguramente por esta frase Pablo no vaya a invitar a ninguna tertulia de radio. Y para hablar un poquito sobre esto, pues hemos traído a un camarada del Partido Comunista de España en Madrid, a Kian, al que ha sido activista en la sierra y Kian y yo le hemos liado mucho en la sierra. Tiene ascendencia iraní y él conoce un montón lo que está pasando en Irán. Y le hemos traído aquí a hablar un poquito sobre lo que pasa allí. Muy buenas, Kian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros bueno, pues eso de charlar sobre los temas que queráis y donde pueda aportar algo más de visión. Pues vamos, Seguro dale. que a nosotros no nos invitan, pero posiblemente a Kian sí. O Como después de lo de hace hoy es radio posible porque conoce un montón sobre el tema. sobre Irán. Bueno, Kian, cuéntanos un poquito cómo, para quien no lo sepa, el Ujú, espectador medio, un poquito cómo es la sociedad iraní, su sistema político, qué derivó, qué consecuencias se derivan después de la revolución contra el Shah ujú. y demás. Sí, creo que lo importante para ir centrando el tema sobre Irán, y bueno, en redes lo solemos ver mucho, y es que siempre todo lo que no sea Occidente lo asociamos siempre a los moros, ¿no? Es decir, esto es así, ¿no? Al mundo. Además, a mí, yo lo he vivido mucho, ¿no? Como al final tengo un nombre extraño y un tono de piel que no es el occidental clásico, pues a mí siempre que se me ha asociado algo, se me han asociado tradiciones que no corresponden con lo que realmente es la sociedad iraní, ¿no? Creo que eso desde el punto de vista occidental es muy importante también diferenciar, pues eso, la sociedad iraní de otras sociedades del entorno, porque la sociedad iraní es una sociedad que tiene una tradición distinta, ¿no? No es árabe, es persa, el idioma no es el árabe, es el iraní, el persa, y son bueno, pues todo esto, lo que ahora es el país de Irán, proviene del Imperio Persa y de una historia bueno, 3000 y pico años de antigüedad, ¿no? Entonces, la sociedad iraní es una sociedad que no es muy distinta a las del entorno, sobre todo incluso a sociedades muy cercanas como la de Irak, Pakistán, con la que también tiene frontera, o Afganistán. Y, y esta sociedad que siempre ha sido un poco más ambiciosa o avanzada, ha tenido siempre ha trabajado siempre por intentar tener una soberanía, ¿no? Creo que aquí es importante, es donde entra todo este origen del conflicto, ¿no? El hecho de intentar querer tener una soberanía en la región y no ser un instrumento colonial que nunca ha sido, le llevó en 1950 a intentar nacionalizar al gobierno de la época, a intentar nacionalizar los medios naturales, ¿no? Los gasoductos y los combustibles. Esto tuvo una rápida respuesta por parte de Irán, de Estados Unidos, instaurando la monarquía del Shah Reza Pahlavi, que fue un gobierno títere de Estados Unidos, ¿no? Este gobierno títere actualmente en las ciudades, incluso en Teherán, hay mucha infraestructura creada en esta época, ¿no? Lo que fue la sociedad iraní se intentó occidentalizar de la manera más capitalista posible, es decir, construyendo grandes autovías de 8 carriles, dándole una importancia muy grande a las infraestructuras civiles y comerciales y generando pues también esas costumbres, ¿no? Heredadas de Estados Unidos de pues, coches muy grandes, de grandes propiedades y demás, todo avalado, por supuesto, por un muy bajo coste del petróleo y también que ha llevado a que la situación actual, por ejemplo, en Teherán de contaminación sea altísima, ¿no? Todo esto. Entonces, esta sociedad
pese a que era muy libre, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener un poco de criterio cuando vemos las imágenes ahora, por ejemplo, de como cuando nos mostraban cuando nos mostraban el Afganistán soviético, eso somos nosotros, ¿no? Que ponemos esas fotos de Afganistán en la época soviética y, y Afganistán ahora, ¿no? Con los talibanes. Eso somos nosotros los que cometemos ese atrevimiento, ¿no? Ahora es al revés, ahora son ellos, ¿no? La gente, los norteamericanos, incluso cuentas pro-israelíes, las que comparten fotos de la época del Shah diciendo, mirad qué libertad tenía la gente y cómo están ahora. Bueno, a eso vamos a ir también, ¿no? A cómo están ahora. Pero bueno, esa era una sociedad totalmente que no tenía un arraigo. O sea, eso era un gobierno impuesto donde las élites económicas empezaron a trabajar para establecer, pues también eso, un tratado comercial con Estados Unidos y ser un país servil. Y obviamente la sociedad, en un momento también muy álgido de la historia, pues decidió romper con esto y iniciar una revolución. Yo creo que quien se quiera informar de esto, además es súper sencillo porque tiene o la película de Persepolis o el cómic de Persepolis, ¿no? Que habla sobre esta época histórica precisamente, donde todos nos dicen lo que sucede, ¿no? Que la revolución comienza como una revolución de tinte socialista, de tinte izquierdista, que poco a poco, gracias al populismo también que tiene la religión, pues se fue girando hacia lo que acabó siendo el régimen de los ayatolás, ¿no? Con Khomeini a la cabeza. La sociedad actual de Irán a mí me recuerda mucho a la franquista, y lo decía el otro día en un vídeo que grabé, que por eso me llamo Fer, y es porque al final nosotros en la sociedad iraní lo que tenemos es un gobierno religioso, con una élite religiosa, es como que la separación iglesia-estado no existiera, ¿vale? Y en esto es la diferencia que hay entre los suníes y los chiíes, ¿no? Sobre todo que los chiíes, que es la etnia de Irán, que es la minoritaria en toda la región, es en toda la región y en el mundo, ¿no? Los chiíes son el 10% de la población islámica del mundo, mientras los suníes son el 90%, ¿no? Entonces, los chiíes, bueno, la diferencia principal es que los chiíes aseguran que el sucesor o sea, como que quien sigue con la palabra de Mahoma es otro profeta, y por lo cual todos los imanes y los ayatolás y bueno, todo lo que son las élites religiosas realmente son como en la iglesia católica, el Papa, son figuras de alta representación de Dios en la tierra, ¿no? Sin embargo, los suníes no, los suníes entienden que los clérigos son más un intermediario en la palabra del Señor, y que todo el mundo tiene su propia responsabilidad en, bueno, pues en la difusión de la palabra y demás, aparte de otras diferencias, pero bueno, yo creo que la diferencia clara es esa, que en el régimen chií los clérigos tienen mucho poder. Y ahí se ve, ¿no? Que el líder religioso, el líder supremo de la sociedad iraní, pues es un clérigo que ahora mismo es Jamenei, que antes había sido presidente del gobierno también, pero bueno, es Jamenei, que es el sucesor de Khomeini, y bueno, pues todo, como líder supremo, él está al mando del Consejo de la Revolución, de los Guardianes de la Revolución y de toda la serie de estamentos que hay, tanto militares como civiles, ¿no? Al final, la religión es parte de esto. Pero ¿por qué digo que es parecido a la sociedad nacional católica española? Porque al final esto no se transmite a la población. La población en España durante los 40 años de dictadura vivió también su propio desarrollo cultural, al margen de la élite eclesiástica o del opus, ¿no? La élite eclesiástica estaba, siempre que Franco inauguraba algo estaban los obispos, todo el servilismo, incluso todos los pueblos tenían su iglesia, por supuesto, con sus curas y sus sermones, pero la sociedad avanzó aparte de esto. La sociedad era una sociedad que no ven una sociedad abnegada a la religión, sino que tenía sus libertades y que tenía sus avances sociales y sus partidos, por supuesto, como el Partido Comunista en España, que ha estado siempre luchando por una democracia, ¿no? Y esto se ve en los datos en Irán, en concreto, en los datos que tenemos a día de hoy de datos poblacionales básicos, que las mujeres en Irán tienen un 70% de tasa de haber finalizado los estudios universitarios superiores. Eh, Están no solo estudios universitarios en todas las ramas, o sea, científicas, ingenieras, además
son una potencia en Irán. En Irán es obligatorio no el burka, sino llevar el cabello cubierto de alguna manera. Y esto las mujeres de Irán han sabido siempre burlarlo de una manera muy, muy graciosa. De hecho, hay muchos vídeos en internet también que ahora, por suerte, alguno también está rulando por perfiles más pro-palestinos o en contra del sionismo, donde se ve cómo van las mujeres por la calle, ¿no? Tienes que cubrirte de alguna manera el pelo, pero no te prohíben que te tiñas el pelo. Entonces la gente, por lo general las mujeres en Teherán, que es la zona más urbana, ¿no? Llevan el pelo de colores, rosa, azul, verde, y luego pues se echan una bufanda, una gorra, porque una gorra también vale, cualquier cosa como para taparse el pelo. Normalmente lo que hacen es llevar la bufanda al cuello y si viene algún tipo de guardián de la revolución, algún policía o alguien que le quiera llamar la atención, se sube la bufanda un momento y ya está. Pero esto es una cosa clásica, desde hace 40 años es así, todo el mundo lo sabe, incluso los vídeos de perfiles oficiales de, yo qué sé, pues que podéis encontrar en internet, de empresas, restaurantes o lo que sea, salen las mujeres sin el velo puesto, ¿no? Y creo que esto es importante para diferenciar, por eso, por ejemplo, con lo que decía el otro día, ¿no? Con una sociedad que realmente sí que está totalmente sumida en un absolutismo atroz, que es la afgana, después de la entrada de los talibanes. Porque cuando queremos liberar o cambiar de régimen, tenemos que entender cómo es ese régimen, ¿no? El régimen iraní es un régimen que debe evolucionar. Pues, hombre, yo creo que como comunistas que somos los tres aquí y, y nuestro entorno, ¿no? Ahora Entorno que has dicho lo de político. comunista, no nos llaman de ninguna radio. Vale. Bueno, no, me habéis presentado así también. Pero Ha salido. sí, sí. Pero bueno, lo quitamos, no pasa nada. Pero bueno, como progresistas que somos, eh, sí, sí, como personas del entorno progresista, incluso, o sea, no hace falta serlo, ¿no? Yo lo hacía por concretar más, ¿no? Pero vamos, como personas progresistas que somos o personas que queremos que la humanidad avance hacia una justicia y una equidad y una igualdad plena, creo que siempre apoyar un régimen donde no se elige democráticamente ninguno de los, vamos, mucho menos lo que es el Consejo Supremo de la Revolución y demás, y aparte que haya unas leyes religiosas impuestas que no tienen un fin materialista, sino que simplemente son fundamentalismos religiosos, pues obviamente no estamos de acuerdo y queremos que haya un cambio de régimen en Irán. El cambio de régimen que nos está vendiendo el señor Trump y el señor Netanyahu abiertamente es volver a instaurar la monarquía con el hijo del Shah, que es un señor que lleva viviendo toda su vida en Los Ángeles, pagado por Estados Unidos, que está esperando ahí el hecho de ser repuesto en el trono que abandonó su padre. Pero no es el cambio que quiere la sociedad iraní, por supuesto. La sociedad iraní, si hubiera esa potencia o esa capacidad de cambio, lo que querría y lo que quiere su mayoría, la mayor parte de los iraníes que también están en el exilio, que han tenido que salir, es una sociedad progresista, una sociedad incluso diríamos que laica y donde se pudiera desarrollar con libertad todo lo que uno quisiera hacer sin tener que depender de un fundamento religioso. Ahora bien, o sea, esto me he mezclado, me he ido del hilo que estaba contando, pero vamos, decir que estamos, eso, ahí voy, esto puedes cortar también. ¿Es nuestro aliado contra el sionismo Irán? Claro, ahí voy por otro lado. Efectivamente, si vemos todo el mapa de Medio Oriente, de los pocos países, porque yo creo que no es el único, también estaba Siria, por supuesto. O sea, nosotros no tenemos por qué apoyar abiertamente estos regímenes sin ningún tipo de contradicción. Simplemente hay que entender que hay países que son soberanos y hay países que son serviles. Entonces, dentro de los países soberanos, Irán lo que ha hecho desde antes de la revolución, pero sobre todo desde la revolución en la etapa histórica más cercana, es buscar su soberanía, tanto energética con el desarrollo nuclear, como militar con su desarrollo de misiles balísticos y social también, porque ellos han avanzado como sociedad. Entonces, esto siempre
tenemos que estar con quien está intentando buscar su soberanía y no depender, estar rodeado de bases norteamericanas, estar rodeado de aliados norteamericanos que se han vendido absolutamente y donde no nos cuestionamos si son sociedades más avanzadas o menos avanzadas. Tenemos todos los principados de Qatar, Omán, Arabia Saudí, que son aliados tanto de Israel como de Estados Unidos y donde no nos planteamos los puntos democráticos, ¿no? Parece que la democracia solo nos la tenemos que plantear en quien busca su soberanía y su independencia energética y militar. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos que posicionarnos a favor, o sea, del polo antiimperialista. Siempre lo hemos dicho, el polo antiimperialista es una cosa que existe y que tenemos que alinearnos con ellos y no podemos hacer una crítica gratuita, igual que Estados Unidos y el establishment y el capitalismo no hace una crítica tampoco, no dice, no, yo no puedo ir con Arabia Saudí porque fíjate, no son demócratas. No, pues ellos bien que lo asocian. Nosotros también de una manera crítica, por supuesto, no comprando todos los discursos, pero sí entendiendo que ahora mismo en la región hace falta fortalecer un polo antiimperialista. Es la única manera que tenemos de que, primero, de que el gran Israel no se cumpla y segundo, de que Estados Unidos no doblegue a toda la población, sobre todo de la manera que lo hace. Es decir, las últimas guerras provocadas por Estados Unidos, ¿qué resultado han tenido para los países? A mí me hace mucha gracia el otro día cómo ponen el grito en el cielo los republicanos con la elección del candidato a alcalde de Nueva York porque es musulmán, diciendo, bueno, qué pronto olvidamos el 11S. Y esa pregunta, o sea, vamos, esa afirmación se la devuelvo a ellos, ¿no? Que pronto olvidemos el 11S cuando tenemos a los talibanes gobernando en Afganistán de nuevo y no hay ningún tipo de problema, no hay ni media noticia de que haya que tumbar el régimen talibán de Afganistán, no hay ni media amenaza de Trump al régimen talibán de Afganistán. El único peligro en la región, y así lo ha establecido Donald Trump y la OTAN, es Irán. Pues es curioso, ¿no? Entonces no estamos hablando de unos términos democráticos, ni estamos hablando de unos términos políticos, estamos hablando simplemente de imperialismo y antiimperialismo. Yo unas preguntas, si quieres, ahora si quieres puede ir Pablo. ¿Qué alianzas tiene Irán a su alrededor, incluso en el mundo? Creo que todavía sigue en el movimiento de países no alienados, que sigue existiendo y lo demás que es uno de los países que donde normalmente hay reuniones en este sentido. Y segunda pregunta también ya para aprovechar. ¿Qué referentes tienen las organizaciones de izquierda, progresistas, comunistas en Irán y cómo están organizadas ante la situación que se está dando? El, En la región, la verdad que últimamente, yo creo que también por eso, porque cuando todos los movimientos que estamos viendo responden a algo, es decir, o sea, Israel nos levanta una mañana y dice voy a atacar el Líbano, ¿no? Quiero decir, o sea, esto no, nos quieren hacer creer que aquí las cosas o de repente nos hemos dado cuenta de que había terroristas en el Líbano, cosas de estas. ¿Qué pasa? Que en los últimos años Irán precisamente ha conseguido fortalecer mucho sus relaciones con las guerrillas de países cercanos, sobre todo con Siria, con la Siria de Al-Assad tenía muy buena relación y en el Líbano no me sale ahora Con la Hezbollah. organización. Hezbollah. Hezbollah, donde ellos mismos estaban armando a las milicias, igual que los hutíes del Yemen, ¿no? Todo el entorno estaban intentando trabajar en una resistencia, en grupos de resistencia para tener aliados en la región. Todos estos grupos, obviamente, cuando Israel ataca a Irán es porque a todos los demás ya los ha debilitado, ¿no? También con Hamas se comenta que tenía muy buenas relaciones, entonces, bueno, pues empezamos con el genocidio en Gaza, pues obviamente exterminando la población de Gaza, hemos totalmente descabezado y eliminado la amenaza de Hamas, atacamos también el Líbano y nos cargamos gran parte de los líderes de Hezbollah con los buscapersonas explosivos estos que tenían y luego pues también, bueno, Estados Unidos también. Eso que has dicho es algo muy loco, ¿eh? Que Sí. crearon una empresa falsa, esto claro, tengo que decirlo, para vender Sí. burkas y dárselo a los principales líderes para luego hacerse explotar. O sea, es como un plan muy maquiavélico y planificado durante mucho tiempo. ¿Sabes? Que de Sí, repente ¿sabes, el teléfono Pablo? te explotó porque te lo habían vendido y era una agencia israelí. O sea, lo de los Claro, tentáculos del ¿sabes, Mossad Pablo, a qué mí me es? parece loquísimo. ¿Sabes, Pablo, qué es lo curioso de esto?
que todas las narrativas a mí me parecen a veces me parece que nuestra posición siempre decimos que es muy difícil ser de izquierdas o tal, y luego digo, joder, pero si es que no hace falta argumentar, no hace falta defender nada. O sea, esta gente ha sido capaz de, como bien dices, crear una empresa falsa en Taiwán, enviarles unos buscas explosivos y cargarse a toda la cúpula de Hezbollah sin despeinarse, y luego te dicen que para encontrar los cuarteles de Gaza hay que matar a 3 millones de personas y bombardear todos los hospitales. Y tú quieres que me lo crea, ¿no? Es decir, o sea, si eres capaz de matar selectivamente a la gente enviándole un busca, como coño, ¿sabes? O sea, no hay ningún tipo de Sí, problema. ahora yo te preguntaré, porque a raíz de lo que estás diciendo también hemos visto cómo, y perdón por interrumpirte, ¿no? Ah, Hemos visto cómo ha habido operaciones cirujanas, si se puede decir así, de meter un misil a eso altos es, altos de la Guardia Revolucionaria en su casa y luego tienes que bombardear hospitales enteros para matar a miembros de Hamas. Es como, a perfecto. ver, cariño, que estás metiendo misiles en la gente en su casa porque les tienes localizados, o les has metido su propio busca o su propio teléfono móvil para explotar, y luego para acabar con un terrorista de Hamas Eso es. tienes que reventar una escuela donde hay niños y familias enteras. O sea, el doble rasero de Israel, pues es que a mí no me deja ninguna duda de que es un estado totalmente genocida. Y perdón por Claro, claro. Y además interrumpirte. es que es Te descarado porque estás... los números son totalmente desiguales, quiero decir. O sea, cuando has querido el primer bombardeo selectivo donde, como bien indicas, se asesinan a los comandantes del ejército y altos cargos, tanto científicos como militares del gobierno de Irán, se hace sin casi víctimas civiles, creo que 2 o 3 víctimas civiles. O sea, se hace directamente impactando en las casas de la gente en donde estaban, porque los tenían localizados, y es un ataque de una noche donde hay apenas 2 o 3 víctimas civiles y nadie se da cuenta. Vamos, en la mitad de la noche suena un estruendo y de repente el silencio de nuevo. No es una invasión y es un ataque. Por lo cual, siempre que estos ataques que se están haciendo diariamente corresponden a un exterminio y es claro, no hay duda en este respecto. Entonces, eso, pues siguiendo con esto, pues simplemente eso, hemos asistido en los últimos años a cómo se estaba desmembrando cualquier tipo de, de soberanía en Medio Oriente, y soberanías que han costado mucho construir, ¿no? Pues eso, hemos visto cómo de repente, con la ayuda de Israel, por supuesto, cae el régimen sirio, y entra un señor que también es parte del ISIS, que resulta que también está en la Casa Blanca, tiene una foto con Trump, y aquí no tenemos una foto del 11S diciendo que corta es nuestra memoria, ¿no? Porque el señor Al-Jolani era un destacado miembro del Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, pues este se ha liado. Eso, bueno, cayendo Siria, habiendo eliminado a Hezbollah, y habiendo bombardeado a Yemen con ayuda norteamericana, pues ya te has cargado a todos los aliados que tenía Irán, básicamente. Claro, tiene aliados externos, tiene buenas relaciones con China, tiene buenas relaciones con Rusia. Ya sabemos que Rusia en el tema israelí es muy, muy conservadora porque no, bueno, pues eh, cosas históricas. Ellos consideran que Israel es un aliado y no quieren entrar en esa guerra, por lo cual con el tema de Irán simplemente están como intermediando, pero bueno, sí es un aliado de Irán histórico desde los últimos 30 años, o sea que no hay duda. Y luego, aparte, tiene muy buenas relaciones, siempre ha tenido con unos gobiernos latinoamericanos que no han estado alineados con, con el imperio, ¿no? Pues eso, con Brasil, con Cuba, con Venezuela ha tenido muy buena relación, sobre todo también en la época de Ahmadinejad. Y yo creo que, bueno, que simplemente lo que han buscado siempre es ese apoyo antiimperialista. Creo que son un país muy inteligente, creo que también con los experimentos que han tenido, como el canal de Hispan TV, que no deja de ser un Russia Today, ¿no? También, o sea, crear un canal para hispanohablantes donde des voz a la gente que está en contra del establishment. Joder, que estamos hablando de Irán, que es un país de 100 millones de habitantes, que está solo, que es decir, que nadie habla, que nadie más habla su idioma, que nadie más tiene su religión. O sea, que no estamos hablando de que Al Jazeera esté emitiendo en 17 países, estamos hablando de que un país relativamente, aunque es muy grande, relativamente pequeño, eh,
tenga un canal para toda Hispanoamérica con programación propia para intentar acercar posiciones, ¿no? O sea, es bastante heavy, ¿no? Lo que han hecho, lo que han trabajado. Respecto a lo que decía también Fernando, eh, tanto en la época de la Revolución como posteriormente, el partido que tendríamos que tener como referente, y que Portugal lo tiene como referente, yo creo que España también, pero vamos, que el referente del progresismo, de los partidos de izquierdas eh, rupturistas, siempre ha sido el partido Tudé de los trabajadores, ¿no? Que, bueno, como yo comentaba el otro día, es muy importante porque es un partido que posterior a la Revolución, cuando eh, toman el poder los ayatolás a todos los miembros, igual que si es que es muy parecida la historia a la española, solamente que en España el plan Marshall hizo que Franco no fuera por su cuenta y no ganara la soberanía porque no sabríamos cómo habría acabado, ¿no? Pero bueno, esto es muy parecido. Entonces, al final hubo una represalia muy grande contra todos los miembros del partido Tudé y hay cifras, obviamente sin contrastar del todo, pero yo le voy a dar validez en este caso, de que hasta 30.000 personas han sido del partido, cercanas al partido, fueron ejecutadas por el régimen. Esto, aparte de diezmar el partido, por supuesto, genera un problema muy grande interno, ¿no? Para poder organizarse dentro. Pero bueno, fuera sí que han estado siempre organizados y siguen estando. Yo en la fiesta del Avante siempre hablo con ellos, están ahí presentes y la verdad que, bueno, siguen teniendo una estructura fuerte. Este partido, y para mí esto era lo importante, el otro día, cuando fueron los bombardeos norteamericanos, sacó una nota de repulsa a los bombardeos y condenando los bombardeos norteamericanos sobre Irán. Y esto es importante precisamente por lo que hablamos, porque cuando leemos la noticia nos damos cuenta de lo que estamos hablando, de que no nos tenemos tampoco que sentir mal por apoyar y por denunciar ciertas cosas y por apoyar ciertas cosas, ¿no? Ellos mismos, que han perdido a 30.000 personas de su organización a manos de este gobierno, están diciendo, sí, sí, nosotros estamos en contra del gobierno, pero la solución no va a venir por Estados Unidos y la solución no va a venir por bombardear centrales nucleares poniendo en riesgo a millones de personas por nubes tóxicas de radiación, incumpliendo todos los protocolos de seguridad internacionales que hay y asesinando a la población civil. Es decir, eso no es el cambio que quiere nuestro partido, eso no es el cambio que quiere la sociedad iraní. Y eso es así. Es decir, nosotros poner en boca de la sociedad que quiere un cambio mientras estamos bombardeando indiscriminadamente zonas civiles es otro punto más igual que lo de bombardear hospitales en Gaza. Es no vamos a comprar vuestra retórica nunca más. Es decir, no vamos a sucumbir ante esta retórica occidentalista que nos viene a ser siempre los buenos, a que tenemos que agradecer al señor Donald Trump todo lo que hace y todo lo que no hace. Y no es así. Estabas comentando el tema de los ataques a las bases y los ataques a las centrales nucleares. Llevamos escuchando por parte de Irán, de Israel, de parte de Netanyahu y ahora de Trump, que lo que se está buscando es enriquecer uranio para construir una bomba atómica. ¿Qué de verdad hacen esto o estamos hablando de un programa nuclear civil para uso civil? Porque sabemos que Irán se somete a las inspecciones de la agencia que regula esto de manera internacional. Efectivamente, y además es que lo que hemos visto, ahora, aparte de ese maravilloso recopilatorio que hay de Netanyahu desde el año 96 diciendo que Irán está a punto de conseguir la bomba atómica en unas semanas, que yo creo que ese es clave, hemos visto muchos cambios de gobierno en Irán, donde ha habido posiciones más radicales y menos. Posiblemente en la época de Ahmadinejad, que de hecho amenazó varias veces con borrar Israel del mapa, sí que hubiera una muy grande voluntad de poder desarrollar armas nucleares para poder ganar absolutamente la soberanía y poder ser un actor respetado y pues obviamente no sometido a que le ataquen cuando quieran, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Eso nos deja bastante claro que obviamente tienen la certeza absoluta de que no hay ni media arma nuclear, si no se les hubiera ocurrido, porque han visto que la respuesta ha sido con todos los misiles balísticos que tenía Irán inmediata, por lo cual obviamente
el régimen no es tonto. En un momento en el que si hubieran salido los bombardeos, hubiera estado en apuros, si hubieran tenido el mínimo arsenal nuclear para poder amenazar, lo hubieran sacado en cualquier momento. Es decir, esto es lo mismo que las bombas de Irak, que aún nos creíamos que en algún momento iban a aparecer y se las estaban escondiendo. O sea, nadie esconde lo que tiene cuando es un peligro para que no lo vea el que le amenaza, ¿no? Si a ti te van a pegar, tú, si tienes algo para defenderte, lo vas a enseñar, no vas a esperar a que te peguen para enseñarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. El segundo, que parece que olvidamos, precisamente como indicáis, que el desarrollo nuclear es un desarrollo científico muy importante, que nos ayuda a ser soberanos energéticamente y además es una ciencia que sigue en pleno desarrollo, que seguimos buscando el reactor de fusión comercial que funcione, que seguimos buscando formas de abastecernos de una manera de que los residuos sean menos contaminantes. Y es una industria muy importante que entiendo que Irán simplemente la está usando a nivel científico para poder ser autosuficiente. Y creo que además es bastante lógico en un país que vive en su mayoría de la exportación de gas natural del Golfo Pérsico y de combustibles, porque creo que cualquiera, porque claro, como asumimos que los occidentales somos los únicos que tenemos interruptores en casa y que se nos ocurren las cosas, como bien digo, en Teherán principalmente hay un problema muy grande de contaminación de NOx, por lo cual hay restricciones de tráfico como Madrid Central, una ciudad de 8 millones de habitantes, o sea que es bastante heavy, y tienen un problema grande y saben que el futuro no va a ser fósil, entonces tienen que buscar un futuro energético. Entonces el futuro energético lo han buscado en la industria nuclear, que por eso han colaborado, porque además creo que es una industria que, que funciona, es decir, o sea, que a nivel de autosuficiencia energética funciona y va a ser una región complicada para otro tipo de desarrollos energéticos. Y creo que el principal programa era este. Que haya habido o no énfasis en crear armas, yo creo que ha dependido de los gobiernos que ha habido y de las amenazas que se han cernido sobre el país para poder amenazar de vuelta. Pero vamos, lo que nos Y dice actualmente, o sea, actualmente lo que nos ha quedado más que claro es que actualmente no había ningún desarrollo militar en marcha, porque si no, eh, no hubieran atacado de ninguna manera y además hubieran intentado, como bien estamos hablando de que además ahora dicen que han atacado, porque es verdad que por lo menos tampoco el régimen ha dejado ver que haya nubes de radiación. Yo, por si alguno de nuestros oyentes no sabe cómo funciona una central nuclear, tú el combustible nuclear lo tienes que refrigerar constantemente mientras la central esté en funcionamiento, porque si no puede colapsar y generar una explosión nuclear. Además, el combustible nuclear es precisamente radiactivo, entonces tiene que estar en unas condiciones concretas para no colapsar. Entonces, que hayan bombardeado las centrales y no haya una nube tóxica y además no haya colapsado la central, o bien no han bombardeado las centrales, o bien lo que han hecho efectivamente es meter un dron por lo que es lo que dicen que han hecho un ataque tan minucioso que han derribado los accesos que había a la central, dejando la central sin peligro. Lo mismo, un ataque muy quirúrgico, ¿no? Si ese ataque quirúrgico hubieran querido sacar algo de armamento nuclear, o algún tipo de prueba que les pudiera avalar, lo hubieran hecho. Obviamente no lo hay porque no lo hay y son incapaces de decirlo. Simplemente han dicho que era un peligro de cara al desarrollo nuclear militar. Y yo creo que ahora mismo no era un punto en el que ellos estuvieran buscando ese desarrollo militar. O sea, creo que han tenido otros problemas y que ahora mismo están en una fase de desarrollo energético y tecnológico, y además que el problema que tiene Irán, que igual que el que tiene Rusia, es que con los sucesivos gobiernos, como el de Biden, también, por supuesto, y el de Trump, los bloqueos económicos, al igual que en Cuba, están lastrando mucho la economía. Es decir, Irán era uno de los, por ejemplo, algo muy simple, además que está muy de moda ahora, era uno de los mayores exportadores de pistacho. Y tú todo pistacho que comprabas en Carrefour o en Alcampo era de origen iraní porque era un producto económico, ¿no? Quiero decir, o sea, también hay pistacho de California, pero
y manchego, importado, ¿no? Si no, siempre defenderíamos la soberanía alimentaria propia, pero vamos, el pistacho americano, pues por supuesto viene con su coste, ¿no? También, que es importante. Entonces, todo este tipo de exportaciones que tenían, todas se han cortado. Entonces, claro, al final tú necesitas desarrollarte y salir adelante de alguna manera. Y cuando te están bloqueando todo y solo te queda la venta de gas porque no pueden vivir sin gas, pues necesitas salir por otro lado. Yo creo que eso es la situación actual. Y, y, y sin más, yo ¿Cómo ha creo que sido no hay la inicio. respuesta del pueblo ante, sobre todo los ataques sionistas Sí, pues, en las pues últimas fíjate, semanas, el ataque a Estados Unidos? Porque sí, en la respuesta al ataque a Estados Unidos parecía muy a la anterior, cuando no recuerdo a quién asesinaron hace, creo que un par de años sí, o poco más, sí, sí, que al fue una general, sí, al respuesta que. de ataques a bases americanas, creo, en la zona, que prácticamente habían avisado a Estados Unidos. En esta ocasión creo que avisaron a Qatar anteriormente que iban a atacar. Sí, Muy preparado el ataque, o sea que no fue un ataque vengativo no. ni nada parecido. No. ¿Cómo ha respondido el pueblo ante esto? No, pues mira, ¿sabéis que para mí una cosa que quería decir, que el otro día no lo pude decir y para mí es importante, creo que es lo más importante de lo que voy a decir hoy, porque además deja claro cómo han actuado. No sé cómo quieres que sea la respuesta del pueblo cuando uno de los objetivos que se bombardeó el último día de bombardeos israelíes fue una cárcel de Teherán donde estaban la mayoría de presos políticos del régimen. Para mí eso es tan heavy que creo que nunca nadie se ha ocurrido, o sea, creo que estos han ganado todo. Cualquier atrocidad histórica creo que es menor que el hecho de que tú cojas y bombardees la cárcel donde están los presos políticos del régimen que tú quieres liberar. Es como si yo para liberar Venezuela de Nicolás Maduro voy y me cargo a Leopoldo López, ¿sabes? Es decir, o sea, no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, claro, pues el pueblo cómo ha reaccionado. Pues obviamente a lo que hablábamos, ¿no? La élite religiosa que en el caso eventual de la muerte de Khomeini, por ejemplo, obviamente todos estos 40 años de búsqueda de soberanía y de ataque o de cerco alrededor ha generado un desarrollo ultra muy grande, ¿no? Es decir, o sea, hay élites que están totalmente convencidas de que su papel es resistir y de que su papel que su gobierno es el correcto porque todo el mundo los quiere destruir, ¿no? Entonces, hay una sucesión militar y eclesiástica fuerte, la hay muy fuerte. Eso no es la mayor parte de la población, pero obviamente esa población, o esa parte de la población, ahora mismo está convencidísima de que lo que ha hecho está muy bien porque han intentado volarlos del medio y no lo han conseguido y además están intentando dar pues, esos mensajes triunfalistas, ¿no? De que no han podido con nosotros y demás. Y luego el resto de la población, ya bien sea por toda la población civil, pues han muerto 280 personas, aproximadamente yo creo que ya algo más, civiles, porque se han bombardeado zonas urbanas y se han muerto niños, han muerto familias, además se han bombardeado zonas céntricas de Teherán, donde han muerto gente incluso de la cultura, del periodismo y demás, porque has bombardeado zonas pues, de una densidad muy alta de población. Entonces, no hay nadie no hay ni una sola persona, yo creo, después del bombardeo de la cárcel de presos políticos, que esté defendiendo internamente el bombardeo norteamericano. Es que han conseguido que nadie se posicione con ellos, absolutamente nadie. Una pregunta, y ya para finalizar, si quieres, ¿qué podemos esperar en los próximos días de este conflicto? Pues como bien decíais, hay una incertidumbre y a mí me gusta no ser, mira, yo de vez en cuando escucho otros programas también de un tabernero de Lavapiés que tiene un programa también en sus negocios y hablaba alguien de Descifrando la Guerra el viernes anterior a que el sábado Estados Unidos bombardeara Irán. Y entonces él tajantemente decía, es imposible que Estados Unidos entre en esta guerra. Y al día siguiente bombardearon Irán. Entonces, yo me gusta arreglar el mundo con mis camaradas y mis compañeros, pero no me gusta hacer juicios porque porque la realidad siempre te sorprende. Pero hay una cosa que ha dicho Fernando que es muy clara, y es que después del ataque norteamericano, el ataque que se hizo a la base norteamericana de Qatar fue un ataque completamente light, haciendo 5 misiles cuando a Tel Aviv estabas lanzando 300 a la noche. Se lanzaron 15 misiles, se avisó a Qatar de que se iba a sobrevolar su espacio aéreo
Y una vez terminado fue como, bueno, pues ya está, hasta aquí la amenaza. Y Estados Unidos, cuando obviamente anuncia unilateralmente, porque a ellos les encanta ser protagonistas, el alto al fuego entre Israel e Irán, es porque algo ha pasado ahí. Entonces, yo ahora mismo estoy en una incertidumbre porque no sé hasta qué punto, o sea, no sé qué es lo que va a pasar. O sea, lo que me imagino que puede pasar es que aquí todos los actores estén cogiendo carrerilla. O sea, lo que nos ha enseñado la zona es que nada es casual y también cuando dejamos de oír hablar de la revolución siria y parece que Al-Assad se vuelve a estabilizar, parece que todo está bien porque nadie vuelve a hablar de ello y de repente, pues eso, te entra el ISIS y se te queda con el garito, ¿no? Entonces, yo no sería triunfalista por ninguna de las dos partes. Creo que ahora mismo las dos partes están cogiendo fuerzas. Yo creo que Israel va, efectivamente se estaba quedando sin defensas aéreas para los ataques de misiles. Creo que a Irán también le ha venido muy bien porque necesita reorganizar todo su mando militar. Y bueno, y Estados Unidos, mientras tanto, pues supongo que ya hemos visto, ¿no? En la cumbre de la OTAN. Está intentando rearmarse, sobre todo para reactivar también su economía militar e intentar volver a abrir alguna línea de combate. Entonces, lo que nos tenemos que esperar es a corto plazo, yo creo que nada, a corto plazo creo que nada, creo que va a haber simplemente pues eso, una voluntad de no, mira, hemos conseguido parar la guerra, hemos matado a los terroristas, eso dirá Estados Unidos, y por su parte Irán dirá, bueno, hemos frenado el ataque imperialista, hemos conseguido defendernos, y ahí estaremos en ese rearme por ambas partes y ya veremos cómo termina. Desde luego yo creo que el objetivo del Gran Israel, que lamentablemente, a no ser que algún actor internacional más entre en el conflicto, lo van a lograr, es decir, o sea, lo que es la Franja de Gaza, obviamente, es que va a desaparecer. Es decir, no hay duda, no hay nadie ahí impidiendo que exterminen la población. Pero bueno, cuando tengan Gaza, irán a por Cisjordania. Jordania, ya sabemos que el rey de Jordania también es amigo del imperialismo. El problema es que el siguiente es Jordania. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, la parte siria de los Altos del Golán ya estará totalmente fragmentada como quiere al-Jolani para que se la quede a Israel. Entonces, ese proyecto del Gran Israel llegará un momento en el que Irán le vuelva a molestar. Entonces, bueno, ahí será cuando volvamos a ver un poco de acción por ambas partes. Pero lamentablemente creo que si ningún actor y la comunidad internacional no hace nada, lo que nos queda ver en los próximos meses es una destrucción absoluta de la Franja de Gaza y del territorio palestino. Y que la Palestina ocupada por los colonos y genocidas cada vez va a ser más grande. Yo creo que eso es lo que nos espera. Y por parte de Irán, pues ya veremos si consigue rearmarse y hacerse el valiente o se mantiene en un segundo plano hasta que le vuelva a tocar. Pero hay que ser pesimista. El otro día el ministerio, nuestro ministerio, Sí, el sí. ministerio del gobierno más progresista del mundo, dicen Mm, que decía que condenaba y rechazaba el ataque de Irán, respuesta al ataque de Irán, mm, los ataques de Israel, y mostraba preocupación cuando hacía Israel o Estados Unidos lo mismo a Irán. Es la hipocresía. Pero también los medios de mm. comunicación, esto que hablábamos antes, en las radios que hablan de Irán sin tener ni idea de Irán, yo creo que además escuchándote a ti, Sí. por lo menos hoy yo salgo con más conocimiento de Irán, han mezclado a Irán con Podemos y con Vox. A Sí. Podemos le vinculaban efectivamente, pues con Hispan Televisión y con el problema que tuvo en su momento Pablo Ujú, Iglesias y demás. Y a Vox le mezclaban también porque decían que tenían ingresos por parte ujú. de un grupo opositor de iraní, creo Eso recordar. es. ¿Cómo es eso? Porque esa es la Sí, respuesta que da muchos medios de comunicación y sí, el sí. propio régimen de nuestro Sí, es país. curioso porque Irán vale para todos, ¿no? Quiero decir, o sea, pero bueno, es una cosa que además es muy fácil. Creo que siempre lo digo, joder, que parece que a nosotros nos va a costar más explicar las cosas y al final es muy simple. O sea, como bien comentábamos antes, que además lo hemos comentado justo orgánicamente, eso, Hispan TV es un aparato que genera el gobierno iraní para fuera de las fronteras, sobre todo en Hispanoamérica, eh,
dar un altavoz también a lo que es, también a nivel comercial, quiero decir, que sirva para, pues igual que tenemos CCTV, creo que se llama así, ¿no? CCTV en España, que es la televisión china, que al final no deja de poner telenovelas chinas y algún informativo en el que hablan noticias positivas de China, pues esto era lo mismo, eran informativos con noticias positivas sobre Irán y luego, pues obviamente, dar voz y espacio a programas que fueran en contra del establishment imperialista. Entonces ahí pues entiendo que tuvieron un acuerdo con el señor Iglesias y les cedió un espacio. Eso es colaborar con un régimen asesino. Yo creo que simplemente es decir, oye, yo voy a hablar de esto, si tú me cedes el espacio y además tienes implantación en toda la red de televisión nacional e internacional, pues perfecto, ¿no? Pues oye, si te compran la idea, perfecto. Pero eso hablamos de un proyecto de televisión exterior que, como bien comentábamos, se hizo para intentar pues, eso, que la gente conociera más la sociedad iraní y acercarla más e intentar también ganar aliados, ¿no? Como quien dice. Y luego, por otra parte, hay otra cosa que es la de Vox, que no tiene nada que ver, que encima es el grupo, no sé el nombre, pero vamos, lo podéis buscar, el grupo que financia a Vox, que dicen, la oposición iraní. Y cuando oímos hablar nosotros de oposición iraní, nos imaginaremos eso al partido Tudeh, a la izquierda, a gente antirreligiosa, ¿no? O sea, o laica, o un grupo laico, dice, vamos a apoyar a Vox que nos va a ayudar. Y, nada más lejos de la realidad. Era un grupo suní, ultra religioso, que estaba en contra de los ayatolás porque les parecían, pues eso, pues al final un conflicto religioso. Quiero decir, era un grupo armado y considerado terrorista. Religioso de otro ala de la religión. O sea, no tiene nada que ver con una oposición mayoritaria. Y además este grupo tenía muy buena vinculación con Alejo Vidal Cuadras, porque bueno, ahora dice que los que no sabemos qué pasó, pero que quien le disparó fue el gobierno iraní, ¿no? Por las relaciones que tenía con este grupo militar. Pero vamos, es un favor que le devuelve este grupo militar a Vidal Cuadras a nivel personal, pero estamos hablando de un grupo paramilitar suní, o sea, que por supuesto tendrá sus intereses también en que caiga el régimen, pero por motivos muy distintos, ¿no? Quiero decir, a los que podría tener una oposición. Pero sí, o sea, efectivamente, Vox se ha financiado por parte de la oposición iraní este tipo de oposición, una oposición militar suní, y podemos decir que o Pablo Iglesias ha tenido un espacio, entiendo que obviamente habrán cobrado todos ellos y sus colaboradores, en un canal que el gobierno de Irán, como gobierno, tenía para intentar pues, mejorar su imagen a nivel internacional y conseguir alianzas. Y eso es así, es así. Bueno, Pues igual que puedas seguir. tener, igual que la gente que tiene un programa en Russia Today cuando Russia Today se veía aquí en España, que no estaba cerrado, o sea, es lo mismo. Es un canal en el que ellos buscan pues intentar trasladar noticias positivas de países que están mal vistos fuera y ganar alianzas. Bueno, pues yo creo que salimos del programa, por lo menos Pablo y yo, con un montón de información de Irán, ¿no? Un bloque informativo que hay sobre efectivamente lo que está pasando en Irán y sobre la sociedad iraní, y por lo menos yo creo que hemos aprendido un montón. Muchas gracias, Kian. Te volveremos a llamar para que nos ayudes a descubrir cosas como esta y para hablar de otros temas, que insisto que has sido un gran referente en el activismo de la sierra. A veces vienes y no avisas, eso es así, Sí. pero que Bueno, eh, siempre anclado a la sierra, ¿eh? Siempre hay collado mediano en el corazón. Por eso he estado casi 30 años viviendo allí. has sido un grande y te volveremos a llamar en cuanto podamos. Pablo, Un placer como siempre. Muchas gracias, Kian, por estar con Muchas nosotros. gracias. no pases mucho calor en estos No, días, hace calor. Venga, chao. Venga, un abracito y recordad que si le dais a suscribiros o a me gusta en la plataforma que lo estáis escuchando, pues ayudaréis a la difusión del mismo. Venga, un abrazo, hasta luego.